Cuéntaselo a otro, a una persona, a un animal, a una planta o a otra cosa. Con Álvaro Obies y Mario Martín. Cuéntaselo a otro. Cuéntaselo a otro. Madre mía, hemos petado los micros. Sí, señor. ¿Qué ha pasado? Lo que haga falta, ya sabes que aquí siempre se viene con energía. Energy. Yes. ¿Qué tal, monada? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estamos? estáis, moniadas? ¿Cómo estás, Mario? Estoy perfestros. Estás estupendo. Estoy perfestros, menos que tú, pero sí. Gente, tenemos una cosa muy importante que deciros. Han pasado cositas. Porque Ahí está. tenemos en primer lugar que daros las gracias a todos y a todas. Ahí está. Porque desde hace relativamente poquito Sí. hemos cumplido un hito. Un hito. Hemos cumplido el hito. El hiato. A partir de ahora, en YouTube, todos Sí. los que nos escucháis con los ojos, Ahí está. en YouTube, debéis saber una cosa, y es que hemos llegado a reproducir suficientes horas como para... Exacto, suficientes ser, horas al año como para tener cositas nuevas para vosotros. No, cuidado, se llama ser partner de YouTube. Exacto, Ahí ahora está. somos partners de YouTube. Claro, Pronto la placa. ¡La placa! ¿En qué se traduce Helio, según os interesa? Que ahora podéis ser miembros y miembras de Contárselo a otro. Y miembros. Y miembros. Sí. Y miembros. Y eso implica que ahí en la pestañita en YouTube que pone miembros, vosotros entráis y vais a ver varios planes y eso significa que nos dais dinerico a nosotros, pero ¿qué pasa? Que a cambio no es rollo, me das pasta y se acabó. No, hay muchas cosas. Desde ver los capítulos antes, desde el contenido extra, los capítulos extra, solo para ti, sí, eso, de los miembros. Y es que hay muchas cosas más, o sea, insignias, todo guapas, movidas ahí. Incluso puedes ganar una taza y una lámina de gratis. Y una cosa que también mola mucho y que le molará a mucha gente, y es que si te haces miembro, también puedes elegir tú el capítulo siguiente o los próximos capítulos. ¡Bravo, joder, maldita sea! Incluso Bravo. nuestro miembro de oro exclusivo, platino, medallón Platinum de motherfucker. garbanzos, ¿Sí? se va a llevar una canción o un cuento o algo así que él elija, hecho por Mario Martín. Y Álvaro Obies. Son cosas muy guapas, ¿eh? Son cosas muy chulas. Que aquí no es nada, no os damos de todo. Echarle un ojo, lo dejamos por ahí Echarle un abajo ojo. en los links. Además, ya está linkada la tienda también, que verdad. tenemos ahí quesitacicas, camisetas e iremos metiendo más cosas. Tenemos cositas, ¿eh? Merchandising. Merchandising. Y dicho esto, que se os quiere, que os suscribáis, que os hagáis miembros y que os queremos. Y ¡Ale, que, adiós! muchas gracias, porque Ahí está. es gracias a vosotros y a Eso vosotras es. que podemos ser partners Partners de YouTube. de YouTube. Y algún día tendremos una plaquita por Una aquí. plaquita. Y los que nos escucháis con las orejas, pues también sois bienvenidos. Hombre, y también claro. sabéis que tenéis ahí vuestras Hombre. ventajas en iVoox y De- en otros lugares que sí también sois premium. De Se os hecho, agradece. claro, en iVoox ya sucedió esto antes, pero menospreciar no, mayospreciar a todo Y el hasta mundo. aquí el spam. ¡El spam! Pim, Bueno, pam, gente, pum. monada, Mario. ¿Qué pasa, Obies? Hoy Te juro, de verdad que no sé de qué. Siempre decimos la misma tontuna, pero es que hay veces que sí, algo se filtra en la redacción, tal, no sé qué. sí, o hemos hablado ya Lo de hemos ciertos hablado, temas, tal. Pero que hoy no sé de qué me vas a hablar. Hoy no, que hoy no no lo sé, tienes ni idea. Que no lo sé. Hoy no tienes ni idea, pero sin embargo ya sabes algo. Ya Ya. sabéis todos algo si sois fieles Hombre, claro. oyentes de este Porque podcast. lo habrán visto en el título. Aparte de eso, Aparte es de verdad, eso. es cierto. Sí. Aunque me estoy pensando un título chulo, que Ambiguous. igual les deja ahí. Todavía no saben de qué vamos a Un hablar. poquito ambiguo. Pero Venga. ya hemos hablado de esto. ¿Ah, sí? Sí, en este podcast ya se ha hablado de esto. Es que ya hemos hablado de tantas cosas, Obies. Eso es. Y hoy, monada, hoy, Mario, Sí. vamos a hablar sobre la verdad tras los cuentos, parte 2. ¡Oh, chaval! Toca esos malditos 17. Cómo Yeah. me encanta este programa, Dios, sí. Sí. Hoy he venido aquí para ¡Ostras! crear más traumas infantiles. Un momento. Puede ser la primera vez que Obies. Porque en mí es muy
muy normal, pero puede ser que sea tu segunda parte de algo. Second part. Oh, yeah, tío, esto es un hito. Hoy vamos a hablar, igual que hicimos en aquel momento, allá por 1935. Programón. Sobre los cuentos famosos de pues de nuestra infancia. Sí. Pero la realidad real tras esos cuentos. Las verdaderas historias, que no son tan bonitas como realmente parecen. Lo vais a luciflipar, ¿eh? Dios, venga, dale, Si vamos. aquel ya moló, este va a molar más. Ya está, dale, vamos. Pues nada, sin más dilatación, comencemos por el principio. Yes. ¿Y cuál es el principio en este caso? No sé, Obi, te pongo tu cámara. Ponme Cuéntamelo. mi cámara. Ahora sí, os estoy mirando directamente a la cara. Bueno, pues el principio en este caso no es como la otra vez, que contamos un poquito de dónde venían los cuentos. No sé si recordáis o recuerdas, Mario, Sí. que hablábamos de que, bueno, que al principio eran como historias que se pasaban de unos a otros, que trataban de tener su moraleja y que los cuentos no siempre tenían un final feliz porque lo que buscaban era el impacto. La moraleja bien. A los niños, Claro. y el conseguir realmente algo con el cuento, ¿no? Sí. No solo distraerles. Sí, sí. Los cuentos empezaban hablando, hasta Contaos que... alrededor del fuego. Exacto, hasta que, pues ya se empezaron a escribir, ¿no? Llegaron los Perrol, los Christensens, los Grimms. Esos son. Esos. Pues de esos vamos a hablar hoy, Oh, yeah. de esa panda de hijos de sus padres que trataron de arruinar la infancia de tantos niños alrededor del mundo y que no lo consiguieron porque al final la inteligencia humana fue más allá y le dio una vuelta a esos cuentos, ¿no? Una vueltita. Bueno, lo dicho, bienvenidos a Cuéntaselo a otro, Ahí está. el podcast donde los cuentos de hadas no terminan con final feliz siempre. No. De Hoy hecho, no. los cuentos de hadas en Cuéntaselo a otro suelen terminar con sangre, Oh, traumas y en algunos casos incluso violación y canibalismo. Sí, canibalismo. Violapines. Lo vais a luciflipar. Madre mía. Sí. Para hacer un breve repaso a lo que hicimos en el capítulo anterior, Vale. ya hablamos, desmontamos los cuentos de Rapunzel, Sí. Aladín, Sí. Caperucita Roja, Ajá. La Bella y la Bestia, Ujú. La Sirenita, Es verdad. y luego tenemos un súper especial con La Bella Durmiente. Es verdad. No Había, sé si había un extra. recuerdas. Un extra que de hecho Hay un podéis extra verlo ahí. si os hacéis miembros. Exacto, todos los miembros y mambrinos podéis verlo. Y los mimbres. Exacto, y los mimbres. Bueno, pues de todo eso se habló en el pasado. Eso es. Pero tranquilos, porque aún hay muchas más historias que Disney, por ejemplo, jamás contará. Por Dios, dale, Obies, necesito oír esta historia. Aviso, warning. Haz un ruido de warning. Vaya mierda. Bueno, si estáis escuchando esto con niños, Sí. pensadlo 2 veces, ¿vale? taparles las Luego orejas. no vengáis diciendo que vuestros hijos no pueden dormir, que es que el cerdito de Es que Obies ha lobo... contado que... Claro. ¿Qué es eso de hacer chorizo con el cerdo en el cuento? Pues es lo que hay. Un momento, en el cuento de... Perdón, en el corto de Disney de los 3 cerditos, el mítico corto, hay un momento dado... De hecho, lo podéis buscar en YouTube, donde sea ese cuento. ¿Sabes cuál te digo, no? Sí. Vale, sí, el mítico, el antiguo, el de claro. los años 30. Sí. Hay un momento que cuando se meten en la casa del de ladrillo, hay un cuadro en la pared con un chorizamen, o sea, con una longaniza y pone Father. Te lo juro. ¿En serio? Que sí. Qué eso, grandes, buscadlo. tío. Es que yo os lo digo, de verdad. Es que aquí Buscadlo. hay un trasfondo impresionante en estos cuentos, ¿eh? Father. Es buenísimo, Madre es mía. buenísimo. Bueno, pues ya está, perdón. Esta era No, la está interrupción. perfecto. Es un Ya está. momentazo de la vida de los cuentos. De la vida de los en la cuentos. televisión. Ahí está. Bueno, pues vamos a empezar. Venga. ¿Ok? En nuestro caso, repito, el principio Sí. era lo que ya dijimos en Ya el otro lo dijimos, capítulo, sí. parte 2, Ujú. con lo cual empezamos a cholón directamente con A ver. Blancanieves y los 7 psicópatas. ¡Oh, Dios! Sí. Blancanitos y los 7 enanieves. Exacto. Dios mío. Exacto. Necesito... Sí. Ya está, tu cámara es tuya. De hecho, he dicho bien, Blancanieves y los 7 psicópatas. Ya, a ver, a ver. Ahora entenderéis por qué. A ver. Bueno, el cuento que conocemos de toda la vida Ajá. Dios. nos habla ¡Qué música! de Blancanieves, Eso es. una princesa Ujú. con muy mala suerte. Ujú. Su madrastra, que está loca y obsesionada con la belleza, quiere matar a Blancanieves por ser la más guapa del reino. Espejito. Un cazador la deja escapar, Ujú.
Blancanieves encuentra una casita con 7 enanos adorables y viven en paz hasta que la madrastra le da una manzana envenenada. Ahí está. En ese momento, Blancanieves la muerde y... cae en un profundo sueño. No se podría haber dicho mejor. Más tarde, un príncipe llega al lugar, la encuentra, le da un beso De amor verdadero. pasional, de amor verdadero, y Blancanieves despierta. Final feliz, Ya está. ¿verdad? Muy bonito. Bueno, pues bienvenidos a la verdadera historia de Blancanieves y los 7 Bogatirs. Bogatirs. Sí. Los Bogarts. Los Bogarts. Esos son... Vale, cuenta. Ya está, no sé nada más de eso. Vale. Pero bueno. El cuento real de Blancanieves Adiós. fue escrito por los hermanos. Es manos. Eran 2 manos escribiendo a la vez, en paralelo. Es manos Grimm. Los es manos Grimm. Eso es. En 1812. ¿Vale? Dios. Y ahora, en lugar de contar el cuento tal cual, y esto va a ser la tónica habitual del capítulo, Vale. lo que voy a hacer es ir contándoos detalles que se diferencian de la historia que todos conocemos, ¿no? De la peli de Disney, básicamente. En este caso, empezamos por la madrastra. Vale. Resulta que no solo quería matarla. La madrastra en el cuento original quiere comérsela. ¿Cómo? Quiere asesinar a Blancanieves y después comérsela. Espera. ¿Las vampire? ¿Para chupar su energía vital y su belleza? O porque tenía hambre, yo qué sé. Ponme un tentempié de Blancanieves. Exacto. No sé muy bien por qué, pero quería comérsela. De hecho, la madrastra ordena que le arranquen el hígado y los pulmones para cocinarlos y comérselos. O sea, su orden es cazarla, matarla, cocinarla y comerla. Todo de una, ¿sabes? Todo de una. Esto los Pero, hermanos tío, Grimm, es- estos tenían algo, ahí Su madre, habría que investigar su... en el cerebro. Su pasado familiar, el de los Grimm. Sí. Vale. Empezamos fuerte. O sea, Matarla de todas las maneras. La madrastra lo que quería era acabar con ella y comérsela. ¿sabes? Despiezarla. Despiezarla. Venga, ahí, gaditos fritos. Y además, en el cuento real, Blancanieves es relativamente tontica. Ella, ¿sabes? Ya. No es que sea brillante ni especialmente inteligente la muchacha, porque la engañan hasta 3 veces. 3 brazos. ¿Sí? de 3 los, brazos. De los hermanos. Antes las 2 manos Grimm le engañan con sus 3 brazos, ¿sabes? Sí. La engañan obligándole a ponerse un corsé muy apretado. Que ella en un principio dice, vale, muy bien, qué bonito. Y Qué luego bonito. va asfixiada y sufriendo y Dios, con dolores. Querían matarla de ahogamiento. Entre otras cosas, Vale. ¿sabes? Sí. Después, no contentos con eso, le dan un peine envenenado. Sí, para que según se peine, se envenene. Fíjate, De ahí lo de a tra- peine envenenado. a través del cuero cabelludo. Eso es. Y aparte le dan la manzana. O sea, y la tía, ya después de haberle puesto un corsé que casi la ahoga viva, le hayan dado un peine que casi la mata envenenada, le dan una manzana y le dicen, tú come, cariño, que esto está bien. Y dice, ay, qué bien, vale, Oye, me la gracias. como. Me fío de vosotros Y que la me habéis manzana intentado también. matar. Me quedo- Ay, Dios mío, obvios. Así es, o sea, era un poco... Vale, sí, que no era la más lista del reino. No, era Bueno. más bien mongoliker, Vaya. ¿sabes? Entiéndeme. Que Sí. Un respeto a toda la gente de Mongolia, Ahí ¿sabes? está. Vale. Sí. Vamos a salir un poco del terror, que me está dando hasta Vale, miedo. te está dando miedito. La cosa esta. Vale, o sea que la intentan envenenar 3 veces. Vale, muy bien. Sí, es un poco tontica la pobre y no se sigue dejando engañar, ¿no? Es Confiada. lo que hay, Llamémoslo exacto. confiada. Sí. Ya está. Vale. Después, el príncipe no la príncipe. despierta con un beso. Ah, ¿no? No, para nada. No me de hecho, digas. compra su cadáver ¿Eh? porque le parece muy bonita. ¿En o sea, ella serio? sí, el príncipe se encuentra a la Un muchacha. jodido necrófilo. De hecho, necrófilo vibes, ¿sabes? Vibes. Es así. Sí, tío. La ¿Pero qué me encuentra por estás ahí, se contando? entera de que hay una muchacha por ahí Uy, ese cadáver. muy guapica. Uy, ese cadáver. Ahí tumba y dice, ¿ese cadáver lo puedo comprar? Pero, tío. Y hay alguien al lado que dice, Nunca pues... antes nadie había comprado un cadáver. Ya, pues yo sí, toma, pum. Exacto. Dios. Eso es lo que te digo. El que estaba al lado dice, pues no sé quién es, pero por 500 pavos te lo puedo 500 llevar. pavos. A mí me... 500 como estos. Como estos. Pum, Eso es, tío. Compra el cadáver. Sí, ni beso ni nada. Compra el cadáver. Dios, Así es el príncipe real, ¿sabes? The real De hecho, es prince. literalmente un necrófilo, porque ¿qué va a hacer con el cadáver? Disecarlo y Pero ponerlo en un cuéntaselo armario. a otro. Ahí está. Es lo que hay.
Blancanieves, cuidado, porque no hay beso de por medio. Blancanieves se despierta por casualidad. ¿Ah, sí? Sí, porque uno de sus sirvientes tropieza, se cae encima de Blancanieves y del golpe que le da, del niñazo que le da en los pulmones, escupe el trozo de manzana. De manzana. Sí. ¿Te acuerdas que esto era parecido a lo de La Bella Durmiente? Sí. ¿Te acuerdas que se le metía un trozo de es lino verdad, en el dedo? Es verdad. Y Y se lo cuando sacaban. pare los hijos, uno de los hijos, creyendo que es un pezón, chupa el dedo, saca el lino y despierta. Es cierto. Pues esto igual. Se cae un tío encima de ella, le pega un leñazo ahí en los pulmones, suelta la manzana y despierta. Dios mío, tío. O sea... Dios. Mío, o sea. Cuéntaselo a otro. No, vale. Nada que ver con la historia real, ¿eh? O sea, y despierta y se encuentra al príncipe en pelotas en una mazmorra sexual. Exacto. Sí. Y dice, oh, eres el amor de mi vida. Bueno, probablemente no fuera así. O Dios sea, mío, el tío, qué cuento mal probablemente rollo. hubiera latigazos y historias, pero eso no lo tengo. Pero vaya tela, tío. Pero todo esto que te cuento es verdad, ¿eh? En el cuento fue así. Real cuento. Eso es. Dios. Vamos más allá, la madrastra. A ver. Cuando se descubre todo el percal y ya se ve que esta señora es la que intentaba matarla, cocinarla, comérsela, y bueno, de viles maneras. De viles maneras. Resulta que a la madrastra se la castiga de la manera más brutal posible en aquel momento, ¿no? La obligan a bailar con zapatos de hierro al rojo vivo hasta que muere. Hasta que la palma. Hasta que palma. Dios. Con los pies derretidos, desangrándose. Me derrito. ¿Sabes? O sea, cuidado, Pero, atentos tío, o sea, me da tortura. con los cuentos de aquella época. Es que hoy en día lo llamamos cuentos. En aquella época eran torturas mentales. Del Averno. O sea, es como el poema de Tomiko este que leímos. Exacto, Eran esa exacto. mierda todo el rato. Ojo, le ponen zapatos. Tomino era. Tomino, Que no es todo verdad, el campo es es tomino. Exacto. Los dedos que dan de comer al conejo, ¿no? El romero y el tomino. O sea, zapatos candentes ahí al rojo de hierro. Madre mía, hasta que la palma. Y la obligan a bailar hasta que palma y muere desangrada por los pies, ¿sabes? Muy agradable todo. Ojo, es que cuidado con la tontería, de Blancanieves, No ¿sabes? puedo. Chaval. Y ahora llega el ¿cómo se llama? El plot twist. El plot twist. Que no os esperáis. A ver. Aunque Danos seguramente, bueno, tampoco extraña mucho, porque estos hombres sacaban las historias de algún lado. Y resulta que el cuento está basado en personas reales de aquella época. Sí. De hecho, tienen nombre y apellidos. Dios. Se cree que Blancanieves podría haber sido Margareta von Waldeck. Margareta von Waldeck. Sí, eso es. Dios. Una condesa alemana del siglo XVI que fue envenenada por su madrastra porque mantenía una relación con un príncipe, he aquí licuá, español. ¡Anda! Sí, se cree que Margareta von Waldeck Von Waldeck estaba con un menda... Qué fuerte. estaba con un príncipe español que le gustaba a su madre, a su madrastra. Sí, vaya. vamos, que... Y entonces la madrastra la envenenó. Dios. Esto fue una historia real que ocurrió por ahí del siglo XVI. Donde los Von Waldeck. Que estaba, exacto, de los Bombaldes de toda la vida. De Soria. Que estaba escrito, estaba eso visto, y entonces parece ser que los dos manos Grimm se basaron en esto para hacer este terrible cuento. Ya, pero a ver, la historia real es jodida, ¿no? Vale, una madrastra que envenena a tal, solo porque la ha levantado el novio. Pero todas las bizarradas mentales y perfidias sexuales de los hermanos Grimm, eso es cosecha suya. O sea, Sí. háztelo mirar. Efectivamente. Manos Grimm. Ahí había algo más que manos. Grimm. manos. Pero no acabamos aquí, hay más cosas. Adiós. Hay más cosas. Los enanos se dice que Ah, podrían bueno, claro. ser niños esclavos de aquella época. Porque en aquella época había muchos tipos de esclavos, Sí, entre otros sí. niños. Y se cree que los niños, o sea, los enanitos de este cuento pudieran estar basados en niños esclavos que había en aquel entonces en muchos castillos Madre y tal. mía. Tenían a niños ahí pues como sirvientes tal y haciendo historias de esclavismo. De esclavismos vaya. y todas Exacto. esas cosas. De hecho, en la versión realista de los hermanos Grimm, los enanos se dice que son niños que trabajan en minas, que era algo bastante común en la Alemania de aquella época. Vale.
había muchos niños pues trabajando en minas, ¿no? Y eso es lo que se dice Ay, en la historia real. No eran enanitos que cantaban ¡ay, ho! No, Mira, no. mira, es que esto no fue. Ay, tú, ay, ho. Ahora tú. ¡Ay, ho! Ay, ho. ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! A casa de violar, te voy a matar después de descuartizar. ¡Ay, ho! ¡Ay, ho! Ponte esos zapatos calentitos, por favor. Los hemos puesto en la lumbre un rato. La lumbre un ratito. ¿Te gustará? O sea, que eran niños esclavidores. Exacto, porque en Madre aquella mía. época en Alemania era bastante común que los niños fueran a las minas. Vaya Y tela. también había niños esclavos por ahí en palacios y tal. Entonces, entre esas cosas se basaron los Manos Grimms Los para manuscripts. hacer este cuento, ¿sabes? Vaya tela. De hecho, era tan agresivo el cuento cuando lo sacaron, o la historia o el relato. Peggy 18. Exacto, Peggy 45. ¿sabes? Esto hace falta 50 años para entenderlo y asumirlo. 45. Pues en ediciones posteriores se Sí. vieron obligados a suavizar un poco la historia. Rebajar el tema. Exacto. Y a partir de ahí, o sea, el cuento final de los hermanos Grimm sí que se parece un poquito más al que nosotros Al de conocemos Disney. hoy en día, pero el cuento original Dios. tiene todo esto que os he contado, ¿no? Bravo, obvies. De hecho, y este ya es el último dato que tengo de Ujú. esto, en la versión original, la madre de Blancanieves Sí. era la villana. O sea, no era su madrastra, era la madre la de madre. Blancanieves, eso es. Mm. Era la madre, no Sí, la sí. madrastra ni historias así, era su madre, ¿sabes? O sea, empeoren todavía. Claro, pero fue en las posteriores ediciones cuando dijeron, bueno, que no sea su madre, que esto es demasiado impactante para la sociedad de hoy en día, vamos a hacer que sea la madrastra. Ya, pues con esa decisión, el término madrastra creo que ha sido denostado Exacto. hasta nuestros Sí. días y infinitos. De hecho, a partir de entonces, Claro. todos los cuentos eran madrastras y malísimas, ¿sabes? todos los padres estaban muertos. Es como para quitar el Sí, marrón a los sí, padres, sí, tío. sí, Claro, sí, claro. sí, sí. Míralos. Qué tíos. Y hasta aquí el cuento real de los hermanos Grimm de Blancanieves y los 7 psicópatas. Un aplauso para ti. Obvious. Joder, Bravo. es que lo de los aplausos me da vergüenza. Que no. Me pongo rojo. Mira, mira. Te lo merece. Mira, mira. Me he puesto rojo. Se ha puesto rojirrim. Uf, ahora me he mareado. un Ahora se ha poco. mareado. Bueno, pues hasta aquí este cuento. ¿Qué te ha parecido? Qué bizarrada, tío. Es Qué que es cosa... increíble, ¿eh? A ver, sí, vengo avisado y un poco predispuesto ya de la vez anterior. Eso Porque es es cierto. verdad que para el que no lo supiera, porque es cierto que algo a mí me sonaba y es verdad que me acuerdo que la de Aladdin, la de la anterior, sí que medio me la sabía. Y siempre he sabido que las historias reales eran bastante bien chungas. De hecho, yo tengo por ahí una colección que debió hacer mi madre donde fuera hace años, que era cuentos alemanes, tal. Y no son precisamente estos, pero son, yo qué sé, La zorra y el no sé qué, o El príncipe putero. y no sé cuántos. Y todos se los empecé a leer a mis hijos siendo muy pequeños y había como párrafos enteros que tenía que pasarlos de... No. Sí, sí, no. efectivamente. Y Yo la también cocieron tengo- en agua hirviendo porque Sí, entonces... sí, está y eso tú, es. Dios. Eso es. O sea, el No, cuento no. de Hansel y Gretel que tengo yo ahí en el pueblo para leerle a los niños, Dios. que es uno de estos antiguitos, y Antiguito. lo tengo ahí metido en la mesillita Es que antiguita Hansel también. y Gretel es chungle. Lo empecé a leer un día y me lo tuve que inventar de la página 1 y medio a la 16 que terminaba, todo inventado, todo, porque era terrible, macho. Yo me acuerdo de... Y nos lo leían a nosotros, ¿eh? Claro, a nosotros les daba igual. Y de hecho, ¿tú no te acuerdas una serie que había cuando éramos nosotros pequeños que incluso Sí, la claro, sacaron en Sinbad el... del Marino. Claro, no, aparte, no, pero era uno que era videocuentos infantiles, que era una colección. Me suena Y muchísimo. entre ellos, El gato con botas, no sé qué, no sé cuántos, tal, que venía el VHS en el periódico. Pero había una que era Barba Azul. Barba Azul. Y es que Barba Azul, el propio... no sé qué durarían, 20 minutos. Sí. Era terrorífico. Con sangre y todo. Y es que y yo lo pasaba muy Cuidado, mal viendo esa historia. que- Y la música, tío. Cuidado, Barba porque- Azul, ya está. Continúa, por favor. Barba Azul. Barba Azul. ¿Sabéis qué? ¿Qué? La historia de Barba Azul Oh, es una historia realmente, ¿viene la siguiente? realmente brutal, No, sí, lo es. cruel, Sí. incluso a día de hoy. No, es... Tiene un muy mal escuchar. Pero no me digas que lo has adivinado. ¿Cómo vas a hablar de Barba Azul? Y os puedo decir desde ya que la historia de Barba Azul va a ser nuestro capítulo extra de hoy.
¡Ostras, chaval! Yo que vosotros y vosotras o ¿Hacía me miembro? suscribía o miraba la manera de encontrar esto, porque voy a contar cosas muy Dios. chulas, muy macabras, Dios. pero es una historia muy, muy, muy loca. Me flipa la historia de Barbazul. Pero tío. eso será en el futuro, amigo. En el futuro. De momento seguimos por una historia que, bueno, pues que siempre se ha contado, que muchos hemos incluso contado como algo chulo, ¿no? Y divertido. A ver. Se trata del flautista de Hamelín ¡Hombre! y el secuestro masivo de niños. Ahí está. Esta se la contaba yo a mis hijos dulcificándola un poquito. La sí. del secuestro masivo de niños. Ahí está. ¿Ah, sí? O sea, te la sabes. Más o menos. Bueno, habrá quien no se No, la no, sepa. no, claro, no. El flautista Hamelín muy mítica. Exacto. Adelante, Obi. Esto, Vamos a la ello. cámara es tuya. ¿Cuál es el cuento que conocemos? Vale. En el cuento que conocemos, había un pueblo invadido por las ratas ¡Hamelín! y los aldeanos no sabían qué hacer con ellas. A ese pueblo llega un misterioso flautista con una habilidad mágica. Cuando él toca su flauta, todas las ratas lo siguen. El flautista, tocando hábilmente su flauta, consigue que todas las ratas le sigan hasta el río, donde fallecen ahogadas. Muy listo. Pero los aldeanos no le pagan por su trabajo. Ahí está. Así que el flautista se venga de ellos llevándose a los niños del pueblo. Ahí está. Y fin de la historia. O sea... Bueno, sí, luego el rollo es que pagan Sí. el... vamos, la moraleja es, tío, si te comprometes a pagar al fontanero a que te Eso haga es. algo, macho, págale, no seas Eso cabrón, es, eso es, ya que si te lo ha no, hecho. claro, pues si no, Y no. es verdad que el cuento que yo les contaba al final les devolvía a los niños y ya está. Sí, con una tarta de queso. Una tartita de con queso, arándanos. venga, chavales. Exacto, sí, sí. Ahí está. Bueno, pues eso es lo que sabemos hasta ahora, ¿no? Ahora, ¿qué es cierto y qué es mentira? Bueno, pues básicamente todo es mentira. Todo es mentira. Y la historia real viene por una leyenda alemana del siglo XIII. Adiós. Ojo, hablamos Pues del agárramela, a ver si me- 1200 y pico. Y pico, ¿sabes? Bueno, esto no es solo un cuento, sino que está basado, igual que anteriormente, en un hecho real, Ujú. ¿vale? Se cree que en 1284, Vale. o sea, el 23 de febrero de 1284. ¿Por qué el 23F? Porque está datado, ¿sabes? datado. Es un datáfono. El esto. golpe de estado de 1200. Bueno, pues en 1284 desaparecieron más de 130 niños en Hamelín, Dios, ¿sabes? Y nunca se supo qué pasó con ellos. ¿en serio? Desaparecieron 130 críos de allí. Es y... una historia real. Dios, chaval, qué mal rollo. Dale, dale, desaparecieron 130. ¡Niños! Joder, qué paz. Son todos los niños. Ya, se acabó el viento. Ya. Hostia, es verdad, ¿eh? Imagínate Qué el paz, ¿eh? silencio en ese lugar, Silencio. ¿sabes? No te diré que me alegro, pero podremos... Pero... No te diré que me alegre, pero podríamos esperar un par de días para buscarlos, ¿eh? Bueno, pues el caso es que algunas versiones dicen que efectivamente un flautista, haciendo el tonto, se los llevó a una cueva donde los encerró y desaparecieron para siempre. Haciendo el tonto. Sí, con Bueno, la sí. flauta, con el, niños, mirad, tengo una flautita, ¿sabes? Tocadme la flauta. Y al final los metieron a una cueva y bueno, y hubo ahí tocamiento de flauta, digamos. Vale. Otras versiones aseguran que en realidad lo que se cuenta de las ratas fue lo que hizo con los niños. Ya. Y es que los encerró en un lugar y luego los iba llevando de uno en uno para ahogarlos en el río. O sea, se habla de que el flautista en realidad era una especie de psicópata Sí, un zumbao, serial killer que lo mataniños, flipas. que se cargó a en torno a unos 130 niños. ¿no? Hostia, que 130, ¿no? Son 120. Sí, y tú fíjate, luego lo que dijeron es, no, se llevó a las ratas y las ahogó, ya, Los Wellingtons. pero creo que no fue así, ¿sabes? Es más, en aquella época había muchos traficantes de esclavos. Ujú. Y esos traficantes de esclavos no solo utilizaban a los esclavos para trabajos en labores del hogar, labores de agricultura y todo esto, sino que también convertían a esos esclavos, una vez comprados, en señores de la guerra. Es decir, les entrenaban bien y luego los vendían más caros a los Como ejércitos. soldadetes. Bueno, pues se cree que este hombre en realidad también pudo ser un traficante de esclavos
quería y crear que lo un que hacía era ejército. reclutar los niños para entrenarlos durante cierto tiempo para luego venderlos como soldados para la guerra. Holy shit. ¿Sabes? Y que no solo lo hizo en Amelín, sino que iba reclutando niños por ahí por todos los sitios y luego iba haciendo mercadeo con ellos, ¿sabes? Cuidado con la historia de las ratitas y la flautita, ¿eh? Que, Estoy un ojo. poco en shock. De hecho, existen registros históricos de la desaparición de los niños. O sea, existen textos en los que se pone que, bueno, pues ciertos niños desaparecieron de estos lugares y que nunca jamás Se se supo. volvieron a encontrar, ¿no? Dios. En concreto, en la iglesia de Amelín hay un antiguo manuscrito que dice 2 puntos. ¿Cómo puedo puntos. poner? 2 puntos así. Exacto. Qué gracias. Dice: el año 1284, en el día de San Juan y San Pablo, 130 niños de Amelín desaparecieron. Shit. O sea que sí, el día de San Juan y San Pablo, no estaba yo muy lejos, el 22 de febrero de tal y cual. Bueno, pues está Pues ahí. escrito en un manuscrito que el día de San Juan y San Pablo, en el 130. año 1284, 130 niños de Amelín desaparecieron. Pero... Pero... Esto es... ¿Qué te parece? Pues que esto es efectivamente hace honor a la grandísima frase de... que en buen árbol se arrima. No, de la realidad supera la ficción. Sí, sí, totalmente. De hecho, se Dios. dice, con esto de los esclavos y tal, que Qué movida, tío. una de las hipótesis más factibles es que los niños fueran capturados y como hombres de guerra, ¿no? Pero fueran enviados a colonizar nuevas tierras, porque en aquellas épocas ya Había sabes mucha que guerrica. era todo lo de, hostia, mira una montaña y trae que la hago yo mía. Taca pa' vamos mí, para allá. me monto yo castillo. Esto... Pero Lucas, que vas a montar un perro, da igual, pero es grande. ¿Sabes? La da Así. mierda, tío. Si es que... Esto era pre-edad mierda, ¿no? Ah, sí, no. Incluso. 1280, ¿no? Claro, No me ¿cuándo acuerdo. cayó el Imperio Romano? Para eso podéis ver nuestro capítulo y escuchar nuestro gran capítulo, la Edad Media. Tío, ¿no molaría revisitar eso otra vez? ¿Hacer un Edad Media 2? Sí, es porque tiene que fue haber... buenísimo Es que ese, ese es de los que a mí me flipa. ese capítulo fue La edad extremadamente mierda, bueno. tío. Exacto, Es exacto. mala exacto. época para vivir. Bueno, pues hay una teoría también que sugiere que el flautista se llevó a los niños a Transilvania. Pensilvania. ¿Sabes por qué? Porque muchos alemanes emigraron a esa zona en el siglo XIII. Entonces es posible que el tío los cogiera y los llevara para allá como esclavos también, ¿no? En la ciudad de Amelín, cuidado con esto, está prohibido tocar música en ciertas calles desde entonces. Ya lo utilizan también como reclamo, ¿no? Turístico Sí, no, y todo esto. turístico. Pero está prohibido tocar música en ciertas calles, ¿sabes? No se puede tocar música porque igual los niños se van al carajote. A ver, es que vamos a ver. Yo hasta ahora, hasta este magnífico programa... Tocaba música por las calles. No, pero que ahora- la historia del flautista de Amelín me llama la atención y me mola y la cuentas y todo lo que tú quieras. Pero claro, una cosa es que fuera un cuento bizarro, macabro y tal y cual y bueno, no sea tan bonito como tú te crees y otra cosa es que de verdad Esté 130 fucking kids fueron raptados y vete tú a saber, porque en cualquiera de las opciones que me has dado, la menos mala puede ser lo de traficar con ellos y esa es la menos mala, ¿sabes? Y claro, sí. al ser verdad, ojo, esa Bueno, de ciudad, hecho, es lo ojo. que os digo. O sea, de verdad, en las calles en las que se supone Claro, que no me ocurrió extraña. esto, por respeto a la historia, está prohibido tocar música allí en Amelín. O sea, si vais a Amelín, cuidado con el flautín. Guardaros el flautín. Exacto. Dios mío, Obies, muy bien. Esto va como avión. Esto va como avión. Como avión en popa. Avión no. Bueno, pues de momento tenemos a Blancanieves y a los 7 psicópatas. Blancasitos. Tenemos al otro psicópata de los niños raptados. De flautista ¿sabes? de Hamelin. Exacto. De Dios hecho, mío, si te tío. fijas, en los dos cuentos eran en Alemania, en Sí. una época similar, Es y todo en muy los alemán. dos hay niños esclavos. O sea que todo hace indicar que efectivamente, por aquellas épocas, en aquellos lares. Exacto. Lares, Era esa 100 la palabra. lugares. Que es verdad que bueno, quizás sea porque ellos son los que han escrito esos cuentos, pero en todas Alemania, los países del este y todas estas historias es donde más
cuentos chungos hay y historias de las que luego han salido historias muy comunes. De hecho, por ejemplo, joder, el videojuego de Witcher, no sé si son... The Witcher. No me acuerdo de dónde eran, pero es del este, por ahí también. Que ese juego es magnífico, pero que porque bebe de muchas de estas historias, rollo Hansel y Gretel, no sé qué, y movidas que no conoces, y es que es de país. En país estaban un poco amelineados, ¿eh? Estaban de hecho, un poquito... Siguiendo un poco el hilo de lo que acabas de decir, y por no alejarnos mucho de las grandes manos Grimm, Vale. vamos ahora con otro cuento. A ver. ¿Vale? Este cuento, lo acabas de decir tú, lo hemos mencionado antes, Joder, es un Hansel y cuento Flanders. un poquito de tal. Se trata de Hansel y Gretel. Oh, yeah. Una infancia jodida en tiempos de hambre. Así lo llaman. Hansel y Gretel, una infancia jodida en tiempos de hambre. Exacto, así se tendría que haber llamado. Protagonizada por Bruce Willis. El cuento. Pobre Bruce Willis. real, Ya no ¿sabes? está para Hansel ni ya no para está para Gretel. protagonizar. No. Vale, dale, Hansel y Gretel, todo tuyo. Dale, vale, venga. Dale, vale. Venga, pues la historia que siempre nos contaron, Sí, ¿vale? Vale, refrescanos. Hansel y Gretel Ujú. son dos hermanos que se pierden en el bosque. Perdón. Más o menos. Sí, vale. Sí, bueno, vale, son vale. los padres los que los Ya dejan está. en el bosque y tal y cual. Sí, porque son pero- pobres y no... Exacto, Es que y eso no ya... tienen para comer, sí. Es que esta ya empieza Efectivamente. mal de per se. Ya Sí, está, sí, continúa, sí, por sí, favor, sí, perdón, sí, perdón. Pues es que es un mini Sí, resumen. sí, dale. El caso es que se encuentran en una casita de caramelo. Eso es. Una malvada bruja los engaña para atraparlos y comérselos. Pero finalmente Gretel empuja a la bruja al horno, Sí. mientras su hermano está ahí arriba metido en una jaula a Un punto buen de final. tal. Sí. Y oye, pues escapan y todos son felices. Y pues colorín colorado, Y este cuento se ha acabado. Vale. Pero no ha hecho más que empezar. A ver, Venga, ¿cómo os cuento yo esto? Salgo. Bienvenidos al cuento real. Hansel y Gretel, Hansel y Gretel. de los hermanos Grimm. Hermanos Grimm. En esta ocasión, estamos en 1812. Estabas esperando al Había que ting. hacer esa pausa, ¿eh? Sí, Había que hacer esa pausa. Bueno, en realidad, a Hansel y a Gretel, los padres los abandonaron en el bosque porque efectivamente no tenían comida. Esa historia sí que se cuenta en el cuento de Hansel y Gretel. Que es muy heavy. Que es muy heavy. Pero el tema era, como no tenían para comer, pues dijeron, 2 bocas menos que alimentar. Es que Con es lo cual, acojonante. estaban ahí los padres supuestamente entre que sí, que no, los matamos o no. Entonces dijeron, mira, los abandonamos en el bosque y que se busquen la vida. Y así no Seremos- los matamos, no nos sentimos tan mal, pero Qué piadosos. podemos comer, ¿no? Qué Exacto. piadosos los padres. Exacto, es así, son piadosos, son buenos, ¿sabes? vamos. La bruja no es solo una bruja. De hecho, en versiones las más antiguas, ¿sabes? Resulta que la madre y la bruja son la misma persona. ¿Oh? Sí. Es más, no es la madre, es una madrastra, de nuevo. Vaya. O sea, los padres que no tienen para comer y los No abandonan, son sus real resulta fathers. que son la verdadera madre, veste tú a saber, y está el padre con otra, criando a los niños. Dios. ¿Sabes? El padre sí que es el padre El de padre los sí niños, que es el la madre padre. no, es la novia nueva del padre. Ya. Y resulta que es la novia la que no quiere a los niños, con lo cual es la que le fuerza a Eso largarlos me al suena, bosque, tío, tal y cual. de que era la tía un poco... Que yo cuando lo leí alguna vez eso era como de, joder, qué mal deja a la mujer. Claro, bueno, Eso es. en la época, y ahora entiendo, claro, es En ella. este caso era como la novia del padre y tal y cual, y Dios. que no quiere a los niños, entonces los Qué larga al culebrón. bosque. Y después la tía macabra se va al bosque, hace una casita de caramelo y tal, porque ella sí que los quiere matar, ¿no? Al final es... Hostia, esa versión es muy guapa, ¿eh? Exacto. Dios. Pero de hecho, esto volvemos un poco a la realidad del momento, ¿no? Esta historia no está mucho más lejos de la realidad de aquel momento. Porque en aquel momento, hablamos de 1812 12 y has poco, dicho, sí. exacto, en Europa había mucha hambruna. Mucha. Hambruna. Y no era tan raro el canibalismo. Oh, fuck. De verdad no era tan Dios raro. mío, lo que has dicho al Entonces, principio. Esta historia refleja un poco pues la vida real del momento en el que vivía Europa en aquellos tiempos, ¿no? En los 1800. Madre mía. En los que la sociedad no tenía para comer y que incluso, pues oye, se decidía eliminar a una persona. ¡Pues te como! Exacto, para comérsela. O sea, esto es así, ¿no? Como los de Viven. ¿Cómo se llamaba la serie? Perdona, esta que tío, se- no puedo seguir escuchándote. ¿Te sobra una oreja? Tengo hambre, tío. Tengo mazo de hambre, joder, maldita sea.
Qué grande Es que tiene como- que ser rollo así de un tío contándote algo en el 1812 y claro, y tú de repente Como Homer. se te va la mirada, tío, se te va yendo a la oreja, en plan, tío, este tiene que estar bueno, tal, no sé qué, una cosa así. Nos reímos, pero tuvo que ser jodido, ¿eh? Ya, Es ya, decir, no, si que yo me vamos. muero de hambre, tío, que tengo que comer, ¿sabes? Que me quedo Sí, sin sí, comer. Sí, sí, exacto. Que me quedo sin comer, me quedo sin comer, estoy embarazado. Mi tía Juani, ¿qué tal ahí arriba? Me quedo sin comer. Bueno, aparte de las risas, Hmm. la bruja, pues bueno, esto se sabe bien, lo que hace, y en este caso recordad que era la madrastra, es irse al bosque, hacer una casita, tenerlos ahí y los va cebando para matarlos, para comer, para tener comida. O sea, hablamos de que no es un vicio de la bruja que dice, no, es que quiero engordar más. Que No, los pone es a que- curar ahí, como los cerdos. Claro, en el cuento real era de verdad porque necesitaban comer. Ya, Entonces ya, decían, ya. joder, pues en vez de comerme un niño con 2 huesicos y tal, le voy Vamos a a cebar. moldarle. Ya que le voy a matar, le cebo, que malviva ahí en una jaula Sí, y sí, me lo sí, como, sí. ¿no? Hostia, chaval. Claro. La cosa es, bueno, sí. No, ¿qué? No, claro, que el cuento deriva en esa casita de chocolate, de dulces, como atrayente para los niños, la trampa, que luego le ceba con dulces, porque es verdad que el dulce engorda. Pero vete tú a saber cuál es la historia de verdad. Basta, a ver, Basta, a ver. ¿Sabes? El caso es que, además en el cuento, se dice que los niños también son crueles. O sea, se asegura en el cuento que Gretel empuja a su madrastra, a la bruja, vaya, al horno y que se asegura bien de que está ardiendo antes de salir corriendo. Qué bien. O sea, que Gretel se queda empujando el horno un rato Qué y bien. se queda ahí como Sí, no. dándole con un palo para adentro. Que no sales, que no que no salga. sales. Eso es. Hostia, vale, Asegurándose sí. bien de que empieza a arder y empieza a sufrir y a morir antes de salir corriendo con su hermano. Psycho Killer. Ya, bueno, porque también les han intentado comer, ¿eh? Vaya eso por delante. Es así, ¿Sabes? o sea, Eso- es así. es Y de así. nuevo, pues lo que hablábamos, ¿no? Este cuento refleja la historia real de aquel momento en los Del siglos hambre. 13, 14, 15. En Europa hubo grandes hambrunas y hay registros escritos de que hubo pues canibalismo en algunas zonas de Yo algunas creo regiones europeas. que hasta el 1800, hasta el 1900 algo ha habido hambre, siempre. Había hambre. Yo creo que Había ha debido haber hambre siempre. Habla de Europa. Sí. Porque a día de hoy seguramente hay hambre todavía en algún lado. No, que- claro, no, me refiero, claro, en Europa, sí. Tenía que Sí. haber ahí jodiendas. Sí, ya te digo que en los siglos 13, 14, 15 hay registros en los que se hablaba de canibalismo por Madre mía, necesidad tío. en algunas regiones de Europa, ¿no? Qué locura. Pero vamos un poquito más allá. Venga, vete para allá. Porque hay teorías que dicen que Hansel y Gretel podrían haber sido inspirados por 2 asesinos reales Oh. de la época. Efectivamente. Qué fuerte. O sea, digamos, la madrastra era un poco el reflejar el sentimiento de esa época de necesitamos comer y tenemos que comernos a nuestros hijos, fíjate qué historia más dura. Ujú. Pero los personajes de Hansel y Gretel, luego metiéndola en el horno y dejándola ahí y tal cual, estaban basados en 2... se dice asesinos. que estaban basados en 2 asesinos de la época bastante famosos. Es más, Es más. se dice que la historia podría estar basada en la historia real de Katarina Schradring. Catherine Schradring. Catherine Schradring. A ver. Una panadera del siglo XVII acusada de brujería que fue asesinada y quemada en su propio horno ¡Es una bruja! por 2 malhechores. Mal hechos. Sí. O sea, esta tía, ya sabes tú también, esto sí que ya vamos a la Edad Media. Ya, es una bruja. Siglo XVII, ahí, Sí. 1600, que fue acusada de brujería. Su pan está más rico que el mío, es una bruja. Exacto. Ya está, es que es así. Y entonces, pues, hay registros también de que a esta mujer, pues, se la quemó metió en el su forno de propio piedra. horno y tal. Madre mía. Y en esa historia real, parece ser que se basaron las grandes manos Grimm Las manos para, Grimms. Qué manos, ¿eh? para escribir este cuentico. ¡Uy, qué cuentico! ¡Ay, qué cuentico más ¡Ay, qué bonito! cuentico más Hansel y bonito! Gretel. Yo me los Anda, imagino en plan lluvia de ideas, los dos. Venga, tío. Wilfred, o como se llama, que ya no me acuerdo. Dime, Johannes, ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos? O sea, ¿de qué escribimos hoy? Yo qué sé, tío. Tú tienes hambre, venga, sí, dame un brazo. Dame un brazo ahí. O sea, venga, tal. Y, Y, una bruja, tío. una madrastra, un tal, asesinos en serie, coño. Tío, qué locura. O sea, Una qué locura, tío, una locura. Hansel y Gretel. De hecho,
Y ya con esto terminamos con Hansel y con Gretel también. Hay versiones, incluso posteriores, en las que decían, esto no es suficientemente macabro, no me pone suficientemente triste, no me toca suficientemente la tensión. Quiero más. Y hay finales en los que Hansel y Gretel, después de hacer toda esta epopeya y cargarse a la bruja y tal, vuelven a casa, versiones en las que la bruja era una bruja. Sí. Vuelven a casa y cuando llegan allí se encuentran que su padre no está ahí, que su madre ha fallecido de hambre y está muerta en el salón de su casa. Y así es como realmente termina el cuento en estas versiones tan divertidas. Venga, claro, ya está. ¿Alguien podía morir más? Sí, alguien más. Sí, efectivamente. O sea, si quieres puedes seguir el cuento. Entonces Hansel se sube al segundo piso de la casa y se tira y se suicida. El cuello, tal. Exacto. En ese momento Gretel dice, coño, 2 cuerpos, me los voy a comer. Me los voy a comer. ¿Sabes? Y entonces llega la poli y la meten en la cárcel. Claro, y Hansel termina siendo una niña Hansel termina siendo un niño tan grande que no puede moverse y en ese momento aparece un flautista por allí rodeado de niños. Ya está. Y le dice, vente con nosotros, Hansel. Que te le suben vamos una cama y acaban todos ahogados en una mina en Austria. Vaya tela, tío, vaya tela. Es verdad que hay una versión, una peli, bueno, de hace unos años, que era rollo Hansel y Gretel, cazadores de brujas, rollo, ¿sabes? Que eran como muy madafacas ellos dos. Me acuerdo de eso. Y bueno, o sea, está gracioseta, pero nada más. Pero que sí, que es verdad que da para versiones estas historias y todos estos cuentos, claro. Es que, joder, macho, al final... Lo que tiene. Hay que inventarse un cuento un día. Joder. Bueno, tú tienes un cuento, ¿eh? Yo tengo un cuento. Que lo sepa todo el mundo. Sí. Mario Martín tiene un cuento para niños, un cuento precioso, las cosas como son. Esto te lo digo de la humildad y el cariño que te tengo. Gracias. Es un cuento muy bonito, con una moraleja muy chula, muy bonita, que se llama Pueblo, ¿no? Pueblo, por Mario Martín. Ahí está. ¿Sabéis qué? Os vamos a dejar el enlace ahí en la descripción. Apúntate. Ahí está, yo me apunto el enlace. El enlace. Bueno, Mario. ¿Qué pasa? Cuéntame. Pueblo. Contáselo a Pueblo otro. mío, monada. Pueblo mío. Vamos a ir con el siguiente, ¿os parece? Venga. Y este sí que es uno conocido. Este es una historia que mucha gente conoce. Incluso yo creo que alguno de lo conocido que es este cuento, alguno o alguna seguramente conozca incluso detalles de la historia real que hay detrás de esto, ¿no? ¿Y de cuál se trata? Hoy vamos a hablar. Hoy no, ahora mismo. Ahora mismo. Que hoy estamos hablando de muchas cosas. Sí. Vamos a hablar de la Cenicienta. Sangre en los zapatos de cristal. Cinderella. Así es. Ostras, Cenicienta. Cenicienta. ¿Tú sabes algo de la historia real de Cenicienta? Mira, esta no, esta estoy más ¿Esta vago. no? O sea, me sé mucho la historia Disneyland y algo me quiere sonar, pero no. Lo vais a flipar, monada. Ya está, descúbreme Mario, ante lo vas ti. a flipar. Dale. Venga, volvemos. ¿Cuál es el cuento que conocemos? Ahí está. El cuento que conocemos es de una muchacha humilde, guapa, filántropa. Filántropa. Sí, porque quería ayudar a los demás, era buena gente. Filatélica. Exacto, filatélica. Sí. Tenía cara de euro. De sello. Exacto, de sello, perdón. La Cenicienta es una muchacha que vive con su madrastra y sus hermanastras. Ay. Aquí Malvadas. entra la siguiente, la evolución de madrastra es hermanastras. Exacto. Porque, ojo, con las hermanastras, Sí. también denostadas, tiempo A. Adelante. Luego, de hecho, están los perrastros y luego ya los pajarastros. Los ¿sabes? gatastros. Los gatastros, exacto. Bueno, Vale. pues Cenicienta es una muchacha que vive con su madrastra y sus hermanastras en un palacio, ¿no? Con la ayuda de una hada madrina consigue asistir a un baile que hay en el palacio para celebrar al príncipe y sus cosas. Sí. Y bueno, pues termina bailando con el príncipe y enamora al príncipe. Ahí está. Pero la hada madrina pues le había concedido el deseo de tener todas estas cosas hasta las 12 de la noche. Vestidito, la calabaza hecha carroza, claro. Exacto. Hasta Entonces las 12. dan las 12, se va corriendo y pierde su zapato de cristal. Zapatito de cristal. Todo se vuelve a transformar en lo que era antes, menos vaya, el zapato de cristal, que sí. ese se queda con la magia en las escaleras. Sí, los zapatos se quedan con la magia, es muy fuerte. Ese es un error de... ¿Cómo se llama eso? Raccord. De Raccord, ¿no? Sí, Raccord. Y entonces el príncipe encuentra el zapato, va buscando por los lugares hasta que da con ella y bueno, pues ya está, final feliz y todos se quieren mucho y se dan besos y tienen hijos y Sí, hipoteca porque, y... a ver, voy a decir una cosa. Plan de pensiones. Un plan de
pensiones, Se hace seguro de un vida. seguro de vida privado y todo eso. La cosa está en que es verdad que tú dices, un zapato, voy a probarlas a todas las del reino. Imagínate que tenía un 37, la Sí. Cenicienta. ¿Qué pasa? ¿Que no hay más 37 en todo el reino? No hay más 37. Ya Ahora, está. es verdad que yo mismo a mí mismo me digo, es un zapato de cristal mágico porque es la chachi común, la babidi babidi boo. Yo, bitch. Te imagínate, versión barrio. Sí. Bueno, y claro, como esa medida mágico, es verdad que cada pie es un pie, igual que cada hermano tiene una manos. Entonces, es verdad que me puedo llegar a creer que ese zapato mágico sea tan exclusivo que solo le entre a Cinderella, ¿vale? Y yo Cinderella. me he dado la queja y me lo he arreglado yo a mí mismo. Ya está, tío. Así Si es que ya da está, da ya gusto. está. Hace falta Ya más está. gente como tú en el mundo. Sí, hombre. Sí, claro. Tú imagínate, joder, es que esto no nos gusta, vamos a hacer una guerra, pero si hacemos una guerra nos morimos la gente y tal No y la- cual, no la entonces no hacemos. hacemos la guesta. Hostia, entonces ya me gusta esto. Ya ¿Ves? está, ¿Has visto qué bien? Pues todo arreglado. Todos Venga. felices, arreglado. ¡Aleluya! ¡A correr! ¡Aleluya! La verdad que si se pensaran las cosas antes, un ¿Verdad? momento, o sea, Pero mola más terminábamos todo en un el segundo. tirar para adelante y a correr. Venga, pues ahora cuéntame el real cuento. Estamos en la Cenicienta. De Ahí nuevo, los zumbados grandes manos Grimms, Es que los hermanos Grimm, cuidado. 1812, hicieron este cuento, ¿vale? Ujú. Os voy a contar cosas del cuento. Venga, dale. De nuevo, volvemos a la misma dinámica. No os Dinámica. cuento el cuento real, sino diferencias, Las ¿vale? diferencias, perfecto. Resulta que no hay hada madrina. Ujú. No hay hada madrina. Anda, madrina. Anda, madrina. Anda, madrina, Anda. anda. No, eso fue un invento de Disney ahí para ponerle alas. Anda pasado. Cenicienta lo que hace es comunicarse con un árbol mágico, que era mucho más entendible en aquella época. ¿Peyote? Exacto, ¿Eres tú? exacto. ¿Cenicienta? Era un cactus de San Pedro, de estos de... Pero, cuidado, porque no es cualquier árbol mágico. Es un árbol mágico en el que debajo, a su lado del árbol mágico, están enterrados los restos de su madre real. Sí, es que es el retorcimiento Dios. este que le gusta ahí O sea, a se los- toma unos monguis. a los Green Bros. Green Brothers, es Sí. verdad. Los Green Green Brothers. Brothers. Sí, sí. Se toma unos monguis del árbol de donde está enterrada su madre. Buah, chaval. Buah, chaval. Dale. Lo de los monguis de momento lo has dicho tú, pero... Sí, bueno, que sí. Habla con un árbol mágico que resulta que es el árbol donde está enterrado el cuerpo de su madre real. ¿Vale? Simba. Esto ya como dato, ¿vale? El zapato, una vez que el príncipe encuentra el zapato y tal y cual, Sí. resulta que no encaja en los pies de las hermanastras porque tiene los pies demasiado grandes. Muy grandes. ¿Sabes? Bueno, pues resulta que la madrastra, que no tiene paciencia ninguna y que quiere que una de sus hijas se case con el la rey. señora Tremaine se llama la La señora madrastra, Tremaine. porque nunca nadie bueno, no se sabía quién era, pero sí. Se tiene nombre. Tremendamente. Tremendamente. La señora Y Tremaine. Anastasia y Griselda eran las. Exacto. Sí. Pues resulta que la madrastra, que está un poco mal de la olla, como quiere que sus hijas, suyas propias, no la Cenicienta, sean las princesas, les corta los dedos y los talones de los pies para que le entren en el zapato. ¿En serio? Joder, qué pausas, ¿eh? Es que es verdad que... Dios mío. O sea, que va a entrar por mis huevos. Que trae para acá las tijeras. Mamá, madre, ¿qué va a hacer? Esto es cierto, ¿eh? O sea, la Dios. historia real del cuento Les dice corta ahí. que la madrastra de Cenicienta, o sea, la madre de las hermanas, La lo que hacen Tremaine. es, para que les entren los pies, le corta los dedos de los pies y los talones para que consigan entrar, ¿no? Qué bien. Claro, ¿qué pasa? Pues que Sí. por lo que sea, Les dolía. se descubre el engaño, por lo que sea, ¿sabes? A lo mejor se ve que chorrea un poco el zapato por ahí de algo, ¿sabes? Ya ves. Esto ¿Esto qué rojito, es? ¿qué es? ¿Esto qué es? Esto qué es, ¿no? Madre mía, qué locura, tío. Se les descubre, Madre ¿sabes? de Dios. ¿Y qué ocurre? Que Mm. cuando el engaño es descubierto, Ujú. porque la sangre chorrea por los zapatos de las hermanimientas, Hermanimientas. son las hermanas de Bien Cenicienta, cenicientas. pues resulta que de repente, como lo han hecho mal, pues aparecen dos palomas y le sacan los ojos a las hermanastras, dejándolas ciegas de por vida. Esto es la leche, tío. De hecho, es que merece esto. O sea, Venga, ¿y qué me es invento es que ahora? No me digas que no, tío. O sea, Friedrich, aplausos. merece aplauso, merece sí. música. Esto es la leche, Y tío. de repente, las palomas asesinas, venga. O sea, como Y- les y- descubren que han mentido,
Pues llegan dos palomas y le sacan los ojos. ojos. Y trae un ojo. Ya, pero ves, eso, fíjate que yo no soy muy de violencia, pero es que las hermanastras y la señora Tremaine en concreto son aborreciblemente malas. Aborrecedoras. Y es que a mí, si en la historia, es verdad que la historia de Disney quizá no, pero la versión extendida del director, si llega esa paloma y le saca los ojos, yo me quedo más tranquilo, porque son unas hijas de su madre. Bueno, es que sabes que siempre tenían, estas cosas siempre tenían ahí sus moralejas, pues, ¿no? Mira, ese añadido sangriento y jodido, fíjate, yo no soy muy violento, pero ese sí te lo compro. Mario es feliz. Yo soy feliz. Con el sacamiento de ojos. Con el sacamiento de ojos de Anastasia y Griselda. Pues resulta que este cuento, además, cuando lo hicieron los hermanos Grimm, sí. Se basaron en un cuento que ya existía en la antigua China. O sea, esto no es nada nuevo, no era nada nuevo. Este cuento ya existía en la antigua China. Ojo. Ojo no, porque se lo han sacado. Oreja. Cuando tú estabas diciendo lo de cortarles los pies y tal, a mí lo primero que me venía a la mente era lo de los pies japonecillos que se los vendaban y más chiquiticos. Eso es. Y aquí la historia. Dale, perdón. En la dinastía Tang, Tang como la de bebida naranja. esa de naranja, eso, los polvitos esos. Hablamos del siglo IX. Pues había una historia llamada Ye Xiang. Ye Xiang. Es la chica Ye Xiang. ¿Sabes? Exacto. Vale. Donde una joven ayudada por un pez mágico Flounder. termina casándose con un rey. ¿Sabes? En este caso la joven, pues en lugar de un árbol, pues habla con un pez y el pez le da ciertas cosas. Tal. Bueno, buscarlo porque está chulo. Yo lo leí así un poco por encima, ya no me acuerdo. Vale. Porque este programa lo preparé en 1964. Claro. En la toma de la Bastilla. Exacto. Bueno, Se Yang, ¿vale? Y efectivamente pues habla con un pez mágico gigante, además, que le da ciertos poderes, un anillo, algo así, recuerdo, vale. y consigue casarse con un rey, ¿no? Vale. Y básicamente la historia es muy similar, pero ya ocurrió en China en aquel momento, ¿no? Y lo que ocurría en aquella versión era que más después, cuidado mi léxico brutal. No, tu léxico. Se les ataba los pies a las mujeres para tener pies pequeñicos y tal y cual. Por no sé si qué. un día... Pero parece ser que a esta mujer, a la Se Yang, a la Ye Xiang, perdón, sí que le cortan los dedos de los pies y los talones también, ¿no? Oh, yeah. Eso es. Madre de mía. Y ahora vamos a una versión posterior a los hermanos Grimm, que es una versión francesa en la que, igual que ocurría con Hansel y Gretel, le dan ahí un plot twist al final. Dios. Y lo que hace Cenicienta es llegar a casa después, se resuelve todo, tal, se casa con el príncipe, no sé qué, el príncipe. El príncipe, boludo. Y luego le dice al príncipe, dame 10 minuticos, porfa, que tengo que hacer una cosa. Ahora vengo te voy a coger estas chaquetillas aquí, pero yo ahora vengo, ¿vale? Se va a su casa y le pega 3 hachazos a su madrastra y se la carga. Ya, la Cenicienta, ¿sabes? ¿Ves? A Mario le encanta la violencia de hoy. Es que es muy mala la Tremaine, coño. Es tremendamente mala. Pues lo que os digo, pero... en la versión de Charles Perrault, francesa, versión francesa, Cenicienta Perrault Megan vuelve y se carga a su madrastra. De hecho, no la mata con un hacha, eso me lo invento yo. La mata echándole agua hirviendo. Vertiéndole agua hirviendo. Sí, la mata así. Le vierte un caldero ahí de agua hirviendo y la mata. Es que nunca los matan tampoco. Porque ¿qué te digo yo, tío? Un poquito de cianuro en una copa de vino. La almohada, claro. No sé, algo incluso más un tiro limpio. En la nuca, tío. Ya. Pero vertiéndole agua hirviendo. Sí, no, es como me has hecho sufrir, te vas a cagar. Exacto, tío. Ostras, tío. Bueno, a ver, violento, sí, mal, caca. Niños, no matar. Pero... Me flipa que mueran. Me flipa que mueran estas petardas. Y unas ciegas y la otra toma por saco. De hecho, hay un dato muy curioso, que es que algunos creen que el zapato no era de cristal, sino de piel de ardilla. ¿Por qué? Porque piel de ardilla se dice ver, se escribe bair, ¿vale? Pero se dice ver. Y Perrault lo malinterpretó como berre, que es vidrio, ¿sabes?
Entonces hay Vaya. gente que dice que Bear, que es como estaba escrito, pues era piel de ardilla, que era un material con el que se solían hacer zapatos bastante cómodos y pues para princesas y De tal. po- de Quiero decir, postín. piel de porcino se usaba para cualquiera, piel de porcino. ardilla para las princesas. Para la ¿no? princesica. Y se decía Vair. Vair. Y pues el perro lo interpretó como Bear también. No, o lo mismo, más que interpretarlo o equivocarse, dijo, epa. Nunca lo sabremos, amigo. Voy a darle yo el toque este de él cristal. dijo que eran de vidrio. Bravo, amigos. Es lo que hay. Muy y bien. hasta aquí el cuento de nuestra Cinderella. amada Cinderella. Cenicienta, vende prisa, Cenicienta. Hay que hacer así. Bravo, tío. Oye, bien. Hasta aquí la Cenicienta, tío. ¿Qué te ha parecido? Me ha gustado esa versión en la que se hace justicia, en plan, jodieron al tipo equivocado. Todos muertos. Jodieron al final, a la sirvienta equivocada. Todos muertos. Es como la película de Nobody. Nobody. El otro día te dije que la vi. Y es un poco así también. It's ¿sabes? nobody. Es como, me imagino a Cenicienta al final del cuento llena de arañazos y sangrando por todos los lados, con un hacha colgando así del brazo, cayendo hacia abajo. Es que eso un molaría, bote de- esas versiones, Sí, rollo, con el este de tacón, rollo, exacto. se lo tira Sí, 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 el sí. tacón en el ojo a la Tremaine. Mirando el zapato ahí encima de una mesa y cogiendo el hacha y ¡plas! Se carga el zapato y se acaba la peli, ¿sabes? Hasta luego. Ay, música roca, saco. Yes. Pues sí, oye, una versión así, Versión ¿sabes? Cinderella motherfucker. Cualquier guionista, como por ejemplo Guille Vandrey, invitado del programa, Ahí está. que quiera hacer este guión, pues oye, nosotros estamos... Cenicienta protagonizada por Jason Statham. Hardcorecienta. Claro, ¿sabes? hardcorecienta con Jason Exacto, Statham. la historia Ahí está. real. La historia real. Oye, pues ríete. Ríete tú. Estos cuentos dan papel, ¿eh? Hombre, que sí dan. ¿Vamos con otro? Venga, adelante. Vamos con otro. venga. Vámonos. Ahora vamos a hablar de un cuento antiguo, ¿Antiguo? que de hecho, bueno, pues yo creo que incluso a nosotros se nos ha contado poco, ¿no? A A lo ver. mejor, pues es un cuento ya un poco, pero es muy, 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 muy conocido. A ver. Se trata ni más ni menos que del Soldadito de Plomo. ¡Hombre! Una tragedia sin sentido. Nonsense tragedy. El soldadito Así de es, plomo. Así es, amigo. Así es. Es que... Vale, el soldadito de plomo, dale caña. ¿Cuál es el cuento que nos contaron? Venga, adelante, Bueno. oyes. Se trata de un soldadito de plomo con una pierna menos, Sí, una pierna de, Solo de- tiene de una, menos. Una ¿sabes? pierna de menos, Claro. eso sí. que se enamora de una bailarina de papel. Qué bonito. Un niño lo lanza por la ventana y pues pasa mil desgracias hasta que consigue por fin regresar Volver. a casa. Sí. Pero un golpe de viento hace que la bailarina caiga en la chimenea con él Es que es verdad. y los dos mueren juntos. Qué bonito. Triste, Pero bonito. pero poético. Ahí está. Por eso yo creo que tampoco nos han contado mucho, ¿no? Porque es Sí, como, bueno, es un poco tal, triste, ¿no? cual. De Sí. que, "Joder, yo no quiero que mueran. Tal". Ya. Me imagino a mí de niño diciendo, ¡qué injusticia! Claro. Pero Pero bueno, luego siempre como padre te queda el recurso de decir, no, hombre, Claro. no, pero es que resulta que vino un pato con un huevo de agua en la boca y hizo y echó todo el agua y entonces se salvaron al final y se fueron dentro del hocico del pato, porque el pato tenía hocico, Hocico. volando a El pico, una pato. luna, ¿sabes? Vale, entonces, adelante. Bien, hasta ahí bien. Sí, esta ya es la historia real. De esta sí que no tengo ni zorrintón. Y es así. Sí. ¿Cómo será la ¿Cómo versión será la real? versión definitiva, final boss? Adelante, obvies. Bueno, pues hablamos en este caso del cuento real escrito por Hans, Christensen. ¿Sabes? Hans, sí. Hans, dos Hans también, Dos Hans. Christian Andersen, Andersen. en 1838. Ah, digo, joder. Tarariro, tararocho, Chocho. ¿sabes? Ujú. Bueno, pues resulta que en el cuento original el soldadito es discriminado por su discapacidad Cabrones. y vive aventuras muy absurdas, porque todo el mundo es como... ¡Pringao! Es como muy Nelson la gente, ¿sabes? Ya, Se van tío. riendo de él porque, bueno, pues porque le falta Una pierna. una pierna. ¿no? ¿Te crees que le apetece? ¿Sabes? Que le... Hay una parte que es cierta, que es que el niño le lanza a la chimenea, porque sí, ahí, ¡pum! Ya, a que te la pi- chimenea. Pero que hablo, da igual, a la chimenea. Venga, pero que estoy vivo, a la chimenea. chimenea, te que callas. Sí, tal cual. El niño era así, le va a decir todo al niño, ¿sabes?
Ya está, es lo que hay. Te fue. Mierda, hombre. Soldaditos de plomo, estoy vivo, tal, te calles ya. Está. Vale, esa versión me ha gustado. Justo cuando, además, en el cuento, justo cuando la bailarina está por fin con él, están abrazados y están juntos bailando, abrazándose y mirándose, ese momento de amor verdadero, yeah. ¿Sabes? Sí. Oh, yeah, baby. Por fin, amiga. ¿Es plomo eso lo que toco o es que te alegras de verme? Bueno, sí, iba a decir, justo en ese momento, ¿sabes? Justo en ese momento del abrazo, después de todas las penurias y todo lo que ha pasado y tal y cual, viene una brizna de aire y los dos caen en la... O sea, es una manera de reventar ¿Una brizna o una brisa? Las dos cosas. Viene una brizna que trae una brisa de aire. Perfecto. Y los lanza a la chimenea. A la hoguera. Pero el tema es, ¿por qué, querido amigo Andersen, decides matarlos en el último momento? Quiero decir, la historia iba bien. El hombre ha sufrido mucho. No la cagues, tío. Se dan un abrazo y los tira a una chimenea y arden juntos. Bueno, ¿sabes? a ver. Ella arde y él se deshace, porque es de plomo. Es ¿sabes? poético, vale, lo que tú quieras, pero Nor. Es que Nor. De hecho, lo único que queda del soldadito es un pedacito de plomo en forma de corazón. Lo intenta arreglar, ¿sabes? Para qué tal. Y bueno. A ver, es una historia más guay, pero no para niños. O sea, es un rollo Titanic. ¿Sabes cuál es la moraleja real que dijo este hombre que quería? ¿Cuál? Pues que la vida es cruel y no tiene sentido. Y ya está. O sea, el tío dijo, vamos a ver, que la gente... ya está. Que los niños entiendan desde ya que la vida es una puta que no te van a dar por cuando tú, ¿sabes? Si bien es cierto, no es menos cierto que vuesa merced. No, que la vida es así y que a veces hay que decirles que la vida es injusta, hijo. De verdad que el Christian lo que dijo fue, la moraleja de este cuento es, la vida es cruel y sin sentido. O sea, esto es su... A mí de las cosas que más gracia me ha hecho en este mundo es cuando Homer dice lo de, vamos, Lisa, recuerda, o todos saben que la moraleja de Moby Dick es sé tú mismo. Sé tú mismo. O sea, pues ya está. El Harkin dijeron, ¿cuál es la moraleja? Y, ¿qué es eso? Igual. Moraleja, que la vida es una mierda. Sé tú mismo. De hecho, los cuentos de Andersen eran bastante conocidos por sus finales tristes. Sí, es verdad que tenía ahí un rollito. Si os acordáis, la otra vez hablamos de La Sirenita. Uy, sí. Que era una historia muy, muy, muy brutal. Yo creo que de todos, ese era el que es como más distinto a lo que de verdad es Disney. O sea, bueno, a ver, todos es verdad que difieren bastantes ciertas cosas, pero es que de La Sirenita era una película completamente distinta. Sí. Yo os recomendaría que lo escuchéis porque fue muy bueno. La Sirenita clavándose cuchillos en los pies mientras baila para que hacer encima feliz el a su príncipe. En la de Disney todavía se salva, el Eric, pero es que en este era un motherfucker. No, es un violador. O sea, y la dejaba, la hacía salir del agua. Bueno, en fin, no lo contaba. Las hermanas de La Sirenita calvas. Sí, tío. Bueno, pero el final era también como muy poético, lo dejamos a que lo digáis. Habrá que verlo en el capítulo de Cuentas en Escuchadlo, otro. vedlo. Eso es. Ahí está. Bueno, pues resulta que Christian Andersen era conocido por sus finales tristes. De hecho, muchos de sus cuentos terminan como este, con sus protagonistas falleciendo de una manera trágica. Quizá ocurre esto en el de La Sirenita que contábamos. Id allí y lo descubriréis, amigos. ¿Sabes? Bueno, pues resulta que el cuento este refleja, en principio, la vida del propio Andersen, ¿sabes? Sí, se dice que Andersen se sentía como el soldadito de plomo, una persona incomprendida, diferente, y al que siempre rechazaban en el amor y del cual la gente se reía. O sea, digamos que él creó un personaje en base a lo que él sentía. Volcó sus frustrations ahí en el soldadito de plomo. Bueno, es muy común. Es muy común, ¿no? Es muy común. Ya que escribe sobre Escribes sobre ¿no? cosas que conoces. ¿Y qué conoces? Tu vida. Conozco mi penumbra y mi pesada. Penurias, hay las penurias. Bueno, pues en versiones rusas posteriores, el soldadito sobrevive, no es quemado en la chimenea, sino que es salvado por un niño, que lo mismo que antes te tiro, pues ahora te saco, ¿sabes? Y hay versiones rusas que dijeron, esto a mí no me gusta nada. No, esto es demasiado mierda para mí. Sácalo del fuego. ¿Y cómo? Pon un niño en coñen, que lo cogen y se vayan y ya está lleno. Ya está lleno junto. ¡Boom!
Vale. O sea, hay una versión ahí más dulcificada. Sí, los Y rusos, en este caso. Fíjate, fueron los que dulcificaron. Eso Qué es, fuerte. eso es. Vale. Y hasta aquí lo que sé del soldadito de plomo. Soldadito de plomo. Plama, plata, plama. Plata plomo, Plata, motherfucker. plama. Plata plomo, Soldadito, marinero. Vaya, esos son los de Gamelín cuando raptaron a los niños. Es así. Festival de Amelín anual de la desaparición de los niños. Hijos de su madre. Así es, amigo. Vale. Hostia, pues mira, no sabía yo mucho de este. Muy bien. Y me va quedando uno. Soldadito marinero. Te queda uno. Me va quedando uno. Conociste Qué una bien. bailarina. Te prendieron fuego. Acabasteis en el fuego, hechos los dos muy ceniza. Cenizas. Es lo que hay. Bien. Bueno, pues me queda uno. Las cuento, vale. Cuento. Las cuento. Para el Oye, capítulo Canon. Qué bonito, tío. Nikon, Te para el capítulo quedando. Nikon, y ¿sabes? Canon, sí. Que este cuento, tío, lo he querido meter Vale. porque, pese a que es verdad que la historia que conocemos Sí. se parece a la historia real, o sea, no hay mucha diferencia entre una y otra, Sí. pero el trasfondo de la historia real mola. Vale. Mola. Y En este caso se trata del gato con botas. ¡Oh! El Marqués de Carabás. Una historia de mentiras, asesinatos y manipulación. Este tiene miga, tío. El del gato con botas tiene mucha miga, tío. Es así. es así. Este estaba en lo de videocuentos infantiles que te he dicho antes. Videocuentos Sí, infantiles. es que sí, buenísimo. Así es. Adelante, Obies, todo tuyo. Bueno, ¿qué nos contaron del gato, Mario? ¿Tú te sabes algo? Sí, bueno, a ver, lo tendría que refrescar bastante, pero era, sí, un tipo que era pobre y entonces no me acuerdo cómo llegaba el gato este a su haber y el gato que pedía las botas, que eran las de 7 leguas, que caminaba el hostia y le decía, no te preocupes que yo te voy a hacer rico, que voy a ir a un castillo, voy a convencer al marqués este de Carabás de que te haga a ti, o no, le vamos a engañar para que piense que tú eres tal y te casas con su hija, no sé qué, y el rollo es que es un engañifas el gato y con las botas esas ahí a tope. Y acaban felices. Y acaban felices ya está. y tal. Efectivamente, por resumir mucho lo que tú Es ya que- has resumido, Sí, pero es verdad que no me lo sabía bien. Pero un bueno. molinero muere Eso. y deja a sus hijos Vale. su herencia, Ujú. ¿vale? Eso Al menor era, el gato, es verdad que de le los dejaba hijos al menor el gato. le toca un simple gato Es como verdad. herencia. Sí, al resto era rollo Cosas movidas cosas guapas y a ti palacios un y gato historia, mierda. lo que fuera. Sí, Pero resulta que el gato es muy listo. eso es. Con trucos y astucia, Ujú. el felino engaña a todos y logra que su amo se convierta en un noble, Ahí está. rico y poderoso. Ujú. Al final, su amo, el joven, porque todavía es joven, se casa con una princesa, con la princesa, y pues viven todos felices. El gato se jubila, se compra un iPad y se dedica a leer el periódico por la mañana online. Claro, tío, es que no sé por qué, lo he repetido varias veces cuando te lo contaba, pero es que lo del Marqués de Carabás me flipaba. El Sí, nombre sí, ese. sí, 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 Y no el sé si era Marqués de él, Carabás. el gato que le presentaba al joven como el Marqués de Carabás, o era el Marqués cuya hija. Bueno, en fin, cuéntanos. No ¿sabes? recuerdo, a ver si lo tengo. Vale, si lo tengo, te lo cuento. Si no, pues el no lo Marqués recuerdo. de Carabás. El Ya Marqués está, de eso Carabás. lo dice Mario, es lo que aporta esta historia. Exacto. Adelante, obvious. Bueno, pues el cuento real es de nuevo de Charles Perrault, 1697. Adiós. 1697. Adiós. Eso pone aquí en mis notas. Bueno, y si Con lo está cual mal, es verdad. ya está. Porque lo pone en mis notas. Y si lo pone en la es nota, verdad. ya está. Ya está. Ya está. Bueno, pues primer El punto. Perrol vivió 200 millones de 300 años. Ya años, 1000 está. años. Ya está. Es Perrol Salén. Salén. Matu Perrol. Matu ¿sabes? Maselén. Eso es. Vale. Bueno, primer punto. El gato manipula y mata sin escrúpulos. Ujú. O sea, en la historia es verdad que el gato como que va convenciendo a uno, va tal, a cual, a otro, no sé qué, no sé Argucias. cuántos. Es que en la historia real el gato no solo engaña a los demás, también mata sin piedad, asesina sin piedad. Sí, sí, vamos, serial killer. Pero no es quizá lo que os estáis pensando. Por eso digo que se asemeja un poco a la realidad, ¿no? A ver. Su primera víctima es un conejo, ¿vale? Vale. Que ofrece al rey como un regalo de su supuesto amo. Ujú. Entonces, bueno, no es un asesinato a lo loco, pero es que resulta que en el cuento se explican las reflexiones del gato, ¿sabes? Y entonces el gato no dice,
voy a cazar un conejo y a llevárselo al rey como tal. No, el gato dice, hostia, yo creo que si asesino un conejo y lo despellejo y se lo llevo limpio al rey. Sí, que y entra en una detalles bandeja, escabrosos claro, el tío es ahí. como esto le va a flipar, ¿sabes? El gato tiene como un mal fondo en el cuento, ¿sabes? Y después se dedica a asesinar a otros animales también para ir entregándoselos al rey en nombre de su supuesto dueño, Marqués de Carabás. Para mí va a ser el Marqués de Carabás. El Marqués de Carabás. Ya está. Para fingir que es un gran señor, ¿vale? Vale. Entonces, sí, asesina, pero en principio no a personas, solo animales, pero como de una manera muy... ¿Sabes? Como que en el cuento viene ahí que el gato tiene un mal fondo, Con ¿sabes? nocturnidad y alevosía. Exacto. Después chantajea y amenaza a campesinos, el gato. O sea, repito, es como la historia real, pero el trasfondo era que el gato ese... Cuidado, igual un diazepam no le venía mal. Si es tu ¿sabes? amigo, bien, si es tu enemigo, estás Exacto. jodido. Para mantener la farsa que tenía con el rey, obliga a campesinos a mentir y a decir que su amo es un conde, ¿vale? Vale. Pero resulta que el gato les obliga a decirlo, porque ¿cómo un gato consigue que un humano le diga entienda qué tal? Bueno, pues porque les amenaza con asesinarlos vilmente y se inventa historias de cómo ha asesinado antes a otras personas que supuestamente ha despellejado a... Bueno, ¡Que te arrastro! ¡Que te arranco los ojos mientras duermes! Cuidado que ¡Haré el favor! Llama a dos palomas y te sacamos los ojos, ¿eh? Pues Dios. se inventa historias en las que dice haber asesinado a gente, despellejado a gente y dejado morir desangrados. ¡Qué majo! Para convencer a esta gente de que vaya al rey a decirle que sí, que efectivamente su dueño es un conde. Conde Mor. Lo que la verdad es conde. ¡Conde Mor! Es así. Vale. Un engañiflas. En la versión original, Sí. sabes que hay un villano que es como un ogro Sí, tonto. Sí, es ¿Sabes? verdad, era una cosa extraña, sí. Que es como que intenta acabar con el gato y tal y cual, y es como un ogro ahí. Sí. Bueno, pues en la historia real no es un ogro, sino que es una criatura mágica que el gato engaña para que se transforme en un ratón. Es verdad. Es cierto que al ogro también algo pasaba con el ratón, no recuerdo muy bien. La cosa era que efectivamente que el ogro es... Bueno, lo que a mí me viene a la cabeza de eso era que era un ser mágico o una persona mágica, no me acuerdo qué era, y se convertía en cosas terroríficas y de hecho asustaba al gato y tal y cual. Pero lo bueno era la inteligencia esta gatuna y felina del gato con botas, que de alguna manera como que le decía, venga, ¿y por qué no te conviertes en algo? Es que odio... Algo como que le decía, es que me dan mucho miedo los ratones, tal, no sé qué, y le engañaba, se convertía en ratón y guaca, y en cómo le cazaba. ¡Zas! Y se lo come. Pues esa es la historia real, en realidad. Eso molaba, tío, eso molaba. Consigue hacer que se convierta en ratón, su gran enemigo, ¿no? Y ahí es como el sumum de la historia. Y se lo come sin piedad. En ese momento se lo traga y a correr, ¿sabes? Sí. Y así es como su amo consigue heredar el castillo del rey, casarse con la princesa y pues convertirse más adelante en rey. ¿Sabes? Entonces la historia, bueno, más o menos bien. Lo que pasa es que el gato, por lo visto, pues eso, era en el cuento real era como, ¿tú qué me has dicho? Más sanguinario. ¿Que tengo que conseguir esto? Pues trae que lo consigo. Pero no la líes, que no la líes, trae para que de reviento, ¿sabes? De hecho, la historia original no trata sobre la justicia ni la superación ni... ¿Qué coño? Sino trata de cómo la mentira, la manipulación y el asesinato pueden llevarte a la cima. Ya, tío. O sea, la moraleja de esto es, si eres malo, puedes llegar a la cima, ¿sabes? Siendo cruel, y llegarás a ser alguien. Mala persona y tal, pues por desgracia, que era un poco la reflexión que quería hacer el Perrol, es fácil que siendo malo llegues a ser alguien muy importante con la sociedad cuenta, que tenemos hoy en día, ¿no? Ya el Perrol, hemos dicho que vivió ¿cuánto? Bueno, en el siglo II antes de Cristo. 632 años. Ya dio en el clavo, porque es la fucking reality. O sea, exacto. Sé un cabrón miente y manipula que ya verás como tal. De hecho, iba más allá el Perrot, porque él lo que decía literalmente es que escribió la historia como una lección de que la astucia es más importante que la honestidad. Ya, tío. Con Z de Yo es que soy muy tonto para eso, tío.
Tú fíjate, todo el mundo hoy en día, no, oye, hay que ser honesto, hay que ser buena gente, hay que ser tal cual. Y en aquella época era todo lo contrario, era como, ¡sé astuto! ¡Búscate la vida! ¡Sé astuto, que Hombre, si no acabas siendo un ratón devorado por un gato! Lazarillo Tormes y todas estas historias son un poco eso, la picaresca. Es así. La picaresca. Es así. Es verdad que en habiendo hambre y en habiendo pobreza desarrollas habilidades... La picaresca. La picaresca. La pica de esta, sí. Pica de esta. Claro, exacto. Agárramela a ver si me crece. Y así es como terminamos con el segundo capítulo de ¡Dios! los verdad ¡Bravo! retorcida tras los cuentos populares de la ¡Aplausos! historia, de los cuentos populares, de la verdad retorcida del mundo mundial, de Los los cuentos cuentos más cuentos populares de los de la cuentos. historia. Oye, bravérrimo, tío. Me encantan estos ¿Sí? programas, tío, porque ¿Te ha gustado? mola mucho descubrir esta... Bueno, claro, y tú con esto puedes hacer el 16, muy bien, muy bien. 16.000 Yo con la historias. mitología, tú con esto... Ya está, bien. vamos tirando ahí. Con esto Vamos hacemos un tirando que podcast hacemos solo de un podcast cuentos. solo, ¿eh? Lo hacemos solo de cuentos. Hostia, tío. Los cuentos. Me mola, me apetecía mucho. Recuerdo que te lo dije hace tiempo y nunca me habías dicho cuándo, pero ha llegado ese día. Ha y llegado me el lo día. has- Ha llegado el día, amigo. nos lo has brindado a todos nosotros, sí, esta sí, segunda sí. parte de los cuentos. De Bravo. hecho, te Bravo, decía que no sé cómo titularlo ahora que ya estamos al final. Ahora, los que hayáis llegado hasta aquí, en primer lugar, gracias. Gracias, por amigos. haber soportado 1 hora y 20 de pesados, de cansinus. pero es que es así. Y en segundo lugar, decidme si he acertado y al final lo hemos llamado Érase una vez. 2. Érase una vez dos. Dos contándose uno al otro cosas. Érase 2 veces. ¿Sabes qué pasa? Que de los títulos me encargo yo, así que... Bueno, pues nada, se llamará de otra manera. Y hasta aquí Que todo no. lo de hoy. Que va. Yo hago caso siempre al magnánimo OBS. Una cosa más. Vale. Importante. Sí. No os vayáis todavía. Porque ahora hay disponible Sí. un capítulo extra. Ahí está. Cuidado. Maravilloso. Para este capítulo extra de Cuéntaselo a otro, vamos a contar una historia real, impactante, que está directamente relacionada con los cuentos de hadas. Se trata de una historia que mezcla misterio, terror, elementos propios de los cuentos infantiles. Vaya, es un caso real que se esconde tras el cuento de Barba Azul. Dios. Un caso No me lo que pierdo. sin duda alguna os pondrá los pelos de punta. Cuidado que Barba Azul es de mis movidas favoritas, tío, a raíz de ver ese videocuento infantil. No es broma, no es broma. Se llama, de hecho, la historia real más oscura detrás de los cuentos de hadas. Dios. Gilles de Rais. Capítulo Barba extra. Azul. Capítulo extra de Monsieur Obvious para este Monsieur programa. Obvious y Barba Azul. Que ya veremos cómo le llamamos, si era así una vez, si Sí, pero cuentos, tenemos que tomarnos una tila antes, cuentos porque infantiles, cuentos 2, ya veremos Vamos cómo le a- llamamos. Barba Azul, haceros miembros, amigos, merece la pierna, el muslo y todo. Y sobre todo echarle un vistazo porque tenéis ahí las ventajas que tenéis Sí. para el canal, Sí, sí, etcétera. sí, Y nosotros no solo queremos que nos ayudéis, que nos ayuda mucho, la verdad, para hacer todo este contenido, para ir mejorando cada día más. Sí. Las cámaras no se pagan solas, los No. focos no se pagan No, solo, no, los no, micrófonos no, no se no, pagan no se solo. paga solo Mario nada. sí se paga solo, yo sí, también, pero las pagamos cosas solos. no. Las cosas no. Por cierto, estará a partir de ahora, ya que somos partners de YouTube, ahora sí que en la descripción de todos los vídeos va a estar esta parte de hazte miembro por si a alguien le interesa. Y en nuestro propio canal, a la derecha de A la derecha de todo. suscribirte normal, pues tendrás Ahí ahí el está. hacerte miembro. Miembro. Y miembro. Obvious, bravo, amigo. Gracias, Mario. Un placer compartir micrófono contigo una Acepto vez un más. piacere. Piacere. Un dino di tacco. Pues nada, amigo, dicho todo, Helio. No hay más dilatación. Hasta aquí el programa de hoy. Y ya sabes, Si te ha gustado, cuéntaselo. a otro. Cuéntaselo a otro, sí. Cuéntaselo a otro, sí. Cuéntaselo a otro, sí. Y dale al like, cuéntaselo a otro, sí. Y suscríbete. Y suscríbete.